Muy buenas tardes, soy Gilberto Escobar, bienvenidos a Problemas Técnicos, un espacio de análisis que promueve prensa comunitaria a través de su plataforma en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Esta tarde tendremos una conversación sobre los 50 años de la Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez, y una de las obras más importantes de la historiografía guatemalteca y podríamos decir centroamericana. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Esta tarde tenemos a un invitado y vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Nuestro invitado es Diego Vázquez Monterros, licenciado en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala y maestro en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Coordinador de la investigación, pintura y empoderamiento en mujeres y pueblos indígenas en 2010 y es coautor de los volúmenes editados por Leticia González Sandoval, Los caminos de nuestra historia, estructura, proceso y actores, Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 2015, con varios estudios sobre historia, organización social y espiritualidad de los pueblos indígenas de Guatemala. Además, ha realizado varios peritajes histórico-antropológicos sobre cultura, historia, organización social y territorial para comunidades Chutujil, Cachiquel, Chortí y Quechí, en colaboración con la Asociación de Abogados y Notarios Mayas en Guatemala. El peritaje histórico y antropológico sobre el STOR, utilizado para el juicio de Abelino Chu, será publicado junto a otros peritajes del caso en un libro colectivo editado por F&G Editores. Ha sido profesor invitado al posgrado en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está en revisión su investigación de varios años sobre las formas de organización social de los quichés occidentales en los últimos siglos. Es autor del libro La construcción de un hamac moderno, los cupones Ixcán quiché. Además cuenta con varias reseñas, ponencias y artículos en revistas especializadas sobre historia y cultura de los pueblos indígenas de Guatemala. Muy buenas tardes. Hablando un poquito del contexto y para poner en contexto a quienes nos están viendo, el 16 de febrero, y de lo que vamos a hablar esta noche, el 16 de febrero de 1925 nació en la ciudad de Quetzaltenango Severo Martínez Peláez. Su infancia se vio alterada tempranamente por una tragedia, el suicidio de su madre. Durante su adolescencia, Severo tuvo conflictos con su padre, que le llevaron a dejar los estudios en el Instituto Central para Varones, en la ciudad de Guatemala. Al cumplir los 19 años, Severo Martínez vivió una época de convulsiones políticas por la caída del régimen ubiquista. Cuando se funda la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1945 se inscribió como alumno oyente en la carrera de filosofía. La consideraba por los historiadores la primera y máxima obra de Severo Martínez Peláez y de la historiografía centroamericana contemporánea. Salió de la editora universitaria el 30 de septiembre de 1970. De esa fecha para la actualidad, su aporte continúa siendo debatido y además sigue siendo un libro texto de estudio en las universidades. Severo obtuvo una beca para finalizar la investigación con la que había trabajado más de una década. La Facultad de Económicas financió la estancia de un año en el Archivo General de Indias en España entre 1968 y 1969. Allí acabaría su obra principal, la cual sería publicada en 1970 por la propia Universidad de San Carlos. Sus dotes de líder lo convirtieron en 1954 en presidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades cuando el gobierno de Arben está por terminar. El líder estudiantil dio un encendido discurso en apoyo al canciller Toriello en la conferencia de Caracas y posteriormente dirigiéndose al pueblo para que resistiera el asedio político y bélico de sus opositores. Esta tarde pues tendremos a Diego para que nos pueda hablar un poco sobre reseña histórica a los 50 años. Muy buenas noches, Diego. Y para comenzar con la plática, ¿podría describir brevemente el contexto y condiciones en las que se produjo la Patria del Criollo? Buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Muchas gracias a ti y a Prensa Comunitaria por la invitación a hablar sobre esta obra fundamental de la historiografía guatemalteca, ¿verdad? La Patria del Criollo, y su autor, ¿verdad? Severo Martínez Peláez. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿verdad? De que si podría explicar el contexto de la obra,
Creo que tú ya mencionaste algunos de los detalles sobre su constitución, ¿verdad? También vale añadir que la Patria del Criollo surgió después de un trabajo de 14 años de realización de parte de Severo. También es importante notar que Severo, un detalle importante de su vida, ¿verdad? Es que no culminó los estudios del bachillerato y era una época, ¿verdad?, en que de mucha apertura intelectual en Latinoamérica que le permitió poder estudiar en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, como oyente, en un momento en que autores como Wenceslao Roses, Silvio Zavala, Edmundo Gorman y otros grandes historiadores y filósofos estaban en la UNAM. Esto influyó muchísimo en su obra y también influyó en la lectura del libro de José Carlos Mariátegui, ¿verdad? Sobre las 7 tesis sobre la realidad social peruana, que le dieron mucha influencia en cómo diseñar posteriormente la Patria del Criollo. También es importante señalar que en, en la realización de la Patria del Criollo, como un exalumno de él, Asturias Rudeque, menciona en un libro conmemorativo sobre la patria y Severo. Eh, Severo Martínez se dedicaba en la mañana a enseñar en colegios en Guatemala. Cuando regresó de su exilio después de 1957, en las tardes iba al Archivo General de Centroamérica a revisar documentos y en la noche estaba afiliado al Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad?, que estaba básicamente proscrito desde 1954 y se le conocía como el ala intelectual de las fuerzas revolucionarias en Guatemala. Esto es, digamos, parte del contexto de la Patria del Criollo. También está el hecho de que en un determinado momento Severo tuvo una especie, como menciona José Cal, una especie de bloqueo mental, ¿verdad? Probablemente por la situación en general de hacer investigación en Guatemala, que es bastante complicado. Y ello el desbloqueo se dio cuando su primo, que era rector de la Universidad de San Carlos, le consiguió una beca para poder tener una estancia, ¿verdad?, en el Archivo General de Indias, que ya mencionaste, ¿verdad?, en algún momento, y tener acceso a esta excelente y amplísima fuente de historia colonial de Iberoamérica, que le permitió terminar de afinar su obra y que posteriormente fuera publicada en Guatemala en 1970. Gracias por ese contexto que es importante, algunos detalles que se pudieron mencionar. En su experiencia, ¿cuáles podrían ser los principales argumentos del ensayo La Patria del Criollo? Bueno, sí, perdón, estaba apagado. Sí, bueno, los argumentos podrían ser varios, ¿verdad? Recordemos que La Patria del Criollo está dividida en 8 capítulos, ¿verdad? Y que aborda diferentes aspectos de la realidad colonial guatemalteca. Tal vez un primer argumento que es muy interesante y que hace muy atractivo al libro, ¿verdad?, es este juego lingüístico que menciona muy atinadamente a Ana Lorena Carrillo en su libro Árbol de Historias, ¿verdad?, donde comenta la obra de Severo y la obra de Luis Cardosa y Aragón. Estos dos grandes como intelectuales de alrededor de construir el país, ¿verdad?, de la segunda mitad del siglo XX. Y parte de este juego lingüístico interesante de Severo, ¿verdad?, que es importante, es el hecho de que aparece en el título mismo, ¿verdad?, dice La Patria del Criollo, ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Pero este juego de la realidad colonial guatemalteca, no, uno no sabe, ¿verdad?, en realidad si se está refiriendo al periodo colonial o al estatus de realidad colonial, ¿verdad?, de que Guatemala como país tiene en muchas maneras hasta el presente.
Esta es, digamos, como una introducción general, digamos, a la lógica, ¿verdad? Cuando uno ve el interior de la patria del criollo, pues se da cuenta de que, pues efectivamente juega severo con estas características, ¿verdad? Eh, esto es... esto es importante, ¿verdad? Al entender los argumentos, ¿verdad? El primer argumento tal vez es y tiene que ver mucho con su fundamento teórico, es que la conquista, ¿verdad? Entre comillas, la conquista o invasión europea y el periodo colonial son vistos básicamente como fenómenos económicos, ¿verdad? También él en un momento menciona a los criollos como clase dominante a medias durante el periodo colonial, una clase dominante que se está construyendo a sí misma, ¿verdad? Adoptando lógicas del despojo importadas, digamos, de Europa en ese entonces, ¿verdad? Esta lógica rentista de la España que iba a modernizarse y la invasión a América detuvo esa modernización, ¿verdad? Eh, también está el hecho de que estos mismos criollos empiezan a crear la idea de patria, ¿verdad? El título mismo lo dice, ¿verdad? La patria del criollo. Y que, por ejemplo, más adelante, Arturo Taracena, ¿verdad? En su tesis doctoral lo sintetiza magníficamente en el título de su obra, ¿verdad? Que Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, ¿verdad? Aunque él se refiere al estado de los Altos, pero sintetiza la idea de esta invención de la patria criolla, ¿verdad? También otra idea importante, otro argumento importante es mencionar o resaltar el papel de los mestizos y castas y su crecimiento durante el periodo colonial, cómo se insertan entre los intersticios del sistema colonial y construyen una idea. Poco a poco van obteniendo espacios, ¿verdad? A pesar de que están en las márgenes de la legislación colonial y logran, pues ya en el siglo XIX, tomar progresivamente el control del país. También una idea muy común en el presente, ¿verdad? De ver el país o lo valioso del país, esta mezcla entre paisaje natural y los pueblos indígenas, ¿verdad? O indios, como él le menciona en todo el texto, haciendo uso del término colonial, ¿verdad? Eh, este juego, digamos, de que es muy presente de combinar pueblos indígenas y paisaje como lo más representativo y lo que se vende hacia afuera de Guatemala, él lo menciona en algún momento en que eso se empieza a construir por los criollos durante el periodo colonial, ¿verdad? Esto es muy importante y es un argumento muy importante, que más adelante voy a mencionar por qué, ¿verdad? También uno de los argumentos más polémicos de su trabajo, ¿verdad? Es la condición colonial inventada, digamos, de lo indio, otra vez entre comillas, y la necesidad de que sea superado, ¿verdad? Él en un momento dice que el indio debe dejar de serlo, ¿verdad? Para que entonces se cambie la situación de, de Guatemala, ¿verdad? Hay que entender el enfoque que él venía, ¿verdad? El materialismo histórico de la filosofía alemana, ¿verdad? De muchas corrientes filosóficas europeas, ¿verdad? Y el historicismo alemán que influyeron en esta particular forma de ver la historia y que contrastaba, por ejemplo, con los enfoques más de la antropología culturalista norteamericana o con la antropología francesa, ¿verdad? Que esta última, la que vemos en trabajos como los de Guzmán Buckler y Hebert, ¿verdad? Y finalmente, el último capítulo, ¿verdad? Que es un argumento en sí mismo, cómo la colonia está en el presente y la necesidad de eliminarla, de destruir ese legado en muchos sentidos para volver a crear otra nación más incluyente, ¿verdad? Este último capítulo es como un anexo casi del resto del libro, que es muy erudito y muy histórico, ¿verdad? Este es el ensayo, el último, ¿verdad? Un poco en ese sentido, Martínez Peláez estudió un periodo de la sociedad colonial. ¿Qué aspectos de esa realidad están presentes en la sociedad actual? Sí, uno de estos sería el que ya mencioné en su momento, ¿verdad? La idea de conjugar paisaje y pueblos indígenas como el atractivo que vende al país, a la vez que ambos al interior del país, ¿verdad? Si uno voltea la mirada, son meros objetos, ¿verdad?
que están a disposición de estas élites que se consideran europeos americanos, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, algo contradictoria, ¿verdad? Eh, esto es importante, ¿verdad? También otro argumento que está en la lógica actual, ¿verdad? Es la idea, muchos de los prejuicios que él, algunos los cuestiona y otros los reifica, ¿verdad? Los reproduce en su obra sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Como la idea, por ejemplo, muy disputada, muy polémica de la obra de Severo, que es la idea de los uniformes coloniales, ¿verdad? De los pueblos indígenas, ¿verdad? La idea de que los españoles uniformaron de alguna manera a los pueblos indígenas y construyeron una idea, digamos, de sociedad ya dividida como en bloquecitos de trabajadores diferenciados, ¿verdad? Cuando multitud de estudios antes y después demostraban el enfoque contrario de esto, ¿verdad? También algo importante es que pues la realidad colonial, por ejemplo, la explotación, ¿verdad? De grandes conjuntos de población, tanto indígenas como castas en ese entonces y ladinos ahora, que estaban de plano, estaban en una situación de subordinación total, ¿verdad? De trabajos forzados o semiforzados, ¿verdad? Tanto como el repartimiento y la encomienda colonial como los mandamientos, ¿verdad? Ya en el periodo liberal o igual el trabajo de mozos colonos en fincas algodoneras y algunas cafetaleras en el momento en que Severo estaba haciendo su trabajo. Y vale recordar que él venía de una familia, ¿verdad? Una mezcla de asturianos, de españoles, ¿verdad? Emigrados a Quetzaltenango y finqueros, ¿verdad? Quetzaltecos, y por lo tanto él desde pequeño lo mencionó más adelante, ¿verdad? A varios amigos y todo, el detalle de que en la finca de sus papás, ¿verdad? De su familia materna sobre todo, le tocó ver desde pequeño las condiciones de explotación de indígenas y algunos ladinos pobres, ¿verdad? Y esto marcó mucho el desarrollo de su obra posterior, ¿verdad? También otro detalle, ¿verdad? Que está es la idea de la blancura, ¿verdad? Como esta pigmentocracia donde lo más blanco es lo más dominante en Guatemala. Es interesante porque este tipo de argumentos más culturalistas, ¿verdad? Él los menciona muy poco en su trabajo, pero Ana Lorena Carrillo, por ejemplo, en su brillante estudio sobre su obra, menciona que efectivamente Severo eh, podría la obra de Severo, La Patria del Criollo, podría muy bien insertarse en la corriente de los estudios culturales, ¿verdad? Yo no creo que Severo hubiera estado muy contento con que lo etiquetaran en eso, ¿verdad? Pero da la casualidad que mientras él estaba haciendo su obra, también estaba dándose una revolución, digamos, o una reforma dentro del marxismo tradicional y estaba incluyéndose el marxismo cultural, ¿verdad? De Hobsbawm, Thompson, ¿verdad? Sobre todo británico. Williams, ¿verdad? Raymond Williams, que le dieron una impronta de resaltar los aspectos culturales y no solo los económicos y políticos, ¿verdad? O sociopolíticos. Él sin saber esto, se inscribe dentro de la misma lógica, ¿verdad? En cierta manera, es como una transición, ¿verdad? Su trabajo. Y también tiene que ver porque él hizo suyos muchos de los argumentos criollistas, hasta la forma de expresarse del texto de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, ¿verdad? El autor de la Recordación Florida del siglo XVII, a tal punto de que al copiar mucho de este estilo literario, lo hizo más accesible y más agradable a la lectura, ¿verdad? Pues básicamente eso podría ser. ¿Cuáles fueron los debates académicos y políticos que despertó la obra de Martínez Peláez? Ya, bueno, estos debates, ¿verdad? Sobre todo es importante resaltar que la obra de él, como menciona José Cal, se insertó como una respuesta
del ala de la izquierda académica, digamos, pero más radical, posterior a 1954, ¿verdad? En Guatemala, era una respuesta académica, digamos, a los debates y las formas de acercamiento que habían tenido la escuela del culturalismo, la antropología culturalista norteamericana, que había dominado los debates académicos sobre la realidad social de Guatemala los 20 años anteriores. Y también era una respuesta a las historias oficiales, ¿verdad? Previas a 1944 y antes, ¿verdad? Que era básicamente todo el periodo republicano hasta 1944, donde hubo muchos pues personajes, ¿verdad? Que construyeron historias de Guatemala, donde lo que existía era una especie de linealidad que terminaba siempre en una idea de progreso, ¿verdad? Los que escribían en el presente era la versión más desarrollada, ¿verdad? Más perfeccionada de la historia, ¿verdad? Mientras para atrás era un proceso de degradación, no digamos de los pueblos indígenas, que ahí era una degradación más extrema todavía, ¿verdad? Pero en cierta manera, Severo Martínez contradice estas posturas, ¿verdad? Contradice estas lecturas de la historia bastante populares en la época, ¿verdad? Y ahí es donde se arman los principales debates, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe, ¿verdad? En su momento que personajes muy influyentes de la antropología y la historia de Guatemala, como Robert Carmack, ¿verdad? Eh, Cuestionaron algunos postulados de la obra de Severo. Sin embargo, también es importante mencionar que el hecho de que hay un detalle que es muy común ahora, ¿verdad? Que podríamos mencionar que es como antiintelectual y es el dudar de la producción de personajes extranjeros, ¿verdad? Sobre Guatemala. Hay una línea analítica, digamos, y académica o academicista en Guatemala que, 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 que cuestiona las producciones de extranjeros y esto viene de ciertos debates del PGT y de otros intelectuales de izquierda más extrema que mencionaban como antropología de la ocupación, ¿verdad? Llamaban a la antropología culturalista norteamericana. De ahí viene esa idea del rechazo, digamos, a trabajos de extranjeros, ¿verdad? Porque se ven como una prolongación de la dominación imperial sobre Guatemala, ¿verdad? Eh, eh, y en este sentido, la obra de Severo Martínez tuvo mucho impulso precisamente porque legitimó esta postura, ¿verdad? Como muy nacionalista, muy hacia el interior de muchos grupos progresistas de Guatemala, de la necesidad de crear sus propias metodologías, sus propios acercamientos al pasado, ¿verdad? Que hay tanto muy buenos, ¿verdad? Porque obviamente hay trabajos muy buenos, como también pues muchos que solo responden a ciertos movimientos y perspectivas particulares. Eh, También es importante señalar que Severo Martínez y la Patria del Creo inauguran lo que ahora se llama el historicismo, ¿verdad? O la historiografía científica en Guatemala, ¿verdad? A partir de 1970, ¿verdad? Antes de él, no se acostumbraba a hacer ese tipo de trabajos profesionales en historia sobre Guatemala, ¿verdad? Sino que por lo general eran personajes como diplomáticos o gente muy adinerada o acomodada, la que hacía como bien podía, ¿verdad? Sus propias elucubraciones y sacaba sus textos, lo cual no quiere decir que fueran malos en su totalidad, pero él sí ya llega a renovar esto, ¿verdad? Con una metodología, con objetivos, con una teoría específica, ¿verdad? Con puntos para desarrollar y con un objetivo claro, ¿verdad? Y preciso de para qué estaba haciendo este trabajo. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? De tomar en cuenta, ¿verdad? También, pues, por supuesto, estuvo el enfrentamiento con Guzmán Bockler y Hebert, ¿verdad? Pero, pues, ese es un tema en particular. Cabal, pero se iba a plantear, se sabe que sostuvo debates con el trabajo realizado por Carlos Guzmán Bockler y Young, específicamente con el libro Guatemala, una interpretación histórico-social y las posturas de la antropología social norteamericana. ¿Cuál era el centro del debate y las diferencias? Sí, bueno, la primera diferencia, ¿verdad? Es que, pues, eh, mientras
la patria del criollo se enfocaba más en una idea del indígena como campesino, ¿verdad? Desetnizado, por llamarle de alguna manera, y la necesidad de su superación, y eso implicaba hasta cierto punto eliminar su propia substrato cultural, digamos, por llamarlo de alguna manera, con la jerga de la época. El trabajo de Guzmán Bocler y Hebert es diferente, ¿verdad? Porque ellos parten de esta diferencia cultural y de la idea de la creación artificiosa, ¿verdad? O artificial de lo latino, ¿verdad? Como fundamento de una dominación igualmente artificial y que debería terminar en algún momento con la asunción de estas diferencias culturales como algo importante a rescatar y donde se debería fundamentar el nuevo país, ¿verdad? Por su parte, la antropología cultural norteamericana, ¿verdad? Pues tenía posturas más descriptivistas, ¿verdad? Y también en algún momento, bajo el influjo de Richard Adams, tuvo la perspectiva de buscar la ladinización de los pueblos indígenas como una vía de creación de una nueva nacionalidad, ahí sí más ladina, ¿verdad? Por supuesto, esto se enfrentaba a condiciones objetivas, estructurales del país, como la idea pues fundacional casi del país, ¿verdad? Desde hace casi 200 años, del indígena como alguien subordinado, como una mano de obra que va a ayudar a otros a salir adelante, ¿verdad? Pensar esto en diferente perspectiva, ya sea como campesinos desetnizados que se rebelan y toman algún tipo de poder, ¿verdad? Según la perspectiva de Severo, o como indígenas culturalmente orgullosos que igual toman el poder, cualquiera de las dos perspectivas era contraria a la visión criolla, digamos, ¿verdad? O ladino-criolla en que se había construido la nacionalidad guatemalteca, particularmente después de 1871, ¿verdad? Eh, Esto era, digamos, como digamos, los argumentos del debate, ¿verdad? Además, por los puntos que ya mencioné hace unos minutos atrás, la obra de Severo fue vista como, básicamente como racista, ¿verdad? En varios de sus puntos. Pues obviamente Severo fue muy cuestionado y muy atacado en torno a ello, ¿verdad? Es curioso notar que, por ejemplo, la postura sobre la vestimenta de los pueblos originarios fue un punto muy fuerte de discusión, ¿verdad? Porque era, y bueno, y la idea de lo indígena como construcción colonial, ¿verdad? Él usaba de argumento en sus clases, ¿verdad? Según dicen algunos estudiantes, en decir que el indígena, cuando vino Cristóbal Colón o Pedro Alvarado, él murió sin ver indios, decía, ¿verdad? Sino él vio pueblos originarios, ¿verdad? O población local, ¿verdad? Él nunca vio un indio como tal. Entonces esto es bien importante porque él sí tenía la idea clara de la categoría colonial y la necesidad de superar la categoría. Lo que pasa es que sus marcos teóricos hacían que pensara la categoría como la persona, ¿verdad? O las comunidades en sí, como imbricadas inexorablemente, digamos. Entonces él pensaba que al quitar la categoría iba a jalar toda la cultura, la complejidad de las expresiones culturales, cuando en realidad era una cuestión como de términos, ¿verdad? Y bueno, algunos elementos, pero digamos en general, o en resumen, era una cuestión más de términos. Esto, digamos, era uno de los puntos más importantes. 15 años después, ¿verdad? Cuando salió el primer borrador que quedó inconcluso de Motines de Indios, que es el libro póstumo casi de Severo, ¿verdad? Él tiene un apartado que fue muy esperado, ¿verdad? Porque pues las personas esperaban que dijera, bueno, sí, me equivoqué, pero en realidad él encontró otros argumentos para seguir justificando, ¿verdad? Lo de los uniformes, ¿verdad? Coloniales a los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí quedó como digamos, el trabajo de él y el de Guzmán Bocler y Hebert son como las dos expresiones de la izquierda, de la vanguardia de izquierda, ¿verdad? De Guatemala en la última parte del siglo XX y que es la corriente campesinista, digamos, y la corriente campesinista y de clases, digamos, y la corriente más culturalista, ¿verdad? Y son cuestiones que todavía hasta la fecha se debaten, ¿verdad? Se debaten muy agriamente incluso, ¿verdad? Hay como ciertas censuras y todo, ¿verdad? En ambos bandos y este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero pues básicamente eso sería.
Ahora bien, a 50 años de la publicación de la obra de Martínez Peláez, ¿cuál es su vigencia y la potencia de las ideas expresadas en La Patria del Criollo para comprender la Guatemala actual, la Guatemala de hoy? Sí, bueno, tal vez la idea principal es eh, pues quizás la idea principal a tomar en cuenta en los 50 años de la patria del criollo, ¿verdad? Y que sigue más vigente, es la idea de superar muchas taras coloniales, digamos, de cómo se configura el país, ¿verdad? Eh, Tal vez el argumento más fuerte es la idea de esta separación como en estamentos, ¿verdad? Pigmetocráticos, en que está categorizado el país, ¿verdad? Autores posteriores obviamente han innovado con categorías y acercamientos más audaces, ¿verdad? En torno a esto. Y uno de ellos, por ejemplo, es Ramón González Ponciano, ¿verdad? Que muy atinadamente menciona que Guatemala vive una especie de modernidad regresiva, dice él, ¿verdad? Que es decir, que todas las novedades, digamos, tecnológicas, culturales, económicas, etcétera, solo llegan a reformar o a modernizar formas antiguas de dominación y de subordinación, ¿verdad? Entonces, es un proceso bien particular que hace que, por ejemplo, diversos indicadores actuales vean a Guatemala como con la élite más retrógrada del continente, ¿verdad? Por ejemplo, o con los peores indicadores de desarrollo humano, y que encima en Guatemala eso sea tema de debate, ¿verdad? Cuando debería ser un tema de indignación, es un tema de debate. Eso habla mucho del éxito de estas formas, ¿verdad? Pero también, pues, severo, ¿verdad? Eh, Al plantear la crítica de la situación colonial de Guatemala, eh, muchas veces se puede entender literalmente, ¿verdad? En el sentido de que todas las formas coloniales se encuentran en el presente, lo cual sería errado porque sería pensar que no hubo ningún cambio después de 1821 para la actualidad, ¿verdad? En realidad, lo que pareciera dar a entender, ¿verdad? Especialmente al final, es la idea de precisamente de estos estamentos y la pervivencia de estos estamentos y su fuerza discursiva y su fuerza concreta, ¿verdad? En términos económicos o de incluso de muerte hacia lo diferente en el presente, ¿verdad? Es algo que viene construyéndose ¿no? Desde el periodo colonial, pero que sobre todo se reconfigura con los segundos liberales y que vemos en sus formas más acabadas, digamos, en las expresiones y burdas tal vez, en las expresiones de la extrema derecha, ¿verdad? Del último medio siglo, eh, pero que, digamos, textos como el de Severo, en cierta manera, son una denuncia, ¿verdad? Son un recordatorio eh, de, 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 de la necesidad de cambiar estas condiciones. Yo creo que eso y puntos específicos, ¿verdad? Sobre todo el acercamiento a esta como microhistoria que a veces hace del periodo colonial o, o, o resaltar, ¿verdad? Muchos ejemplos de casos de castas y laditos en el periodo colonial, que es un tema que no es muy estudiado en Guatemala, ¿verdad? Hasta la actualidad, son elementos que podemos rescatar y que le dan mucha actualidad al trabajo de Severo, especialmente La Patria del Criollo. Pero estos trabajos, sobre todo, hay que entenderlos en su justa dimensión, ¿verdad? Y aquí me gustaría mencionar eso, precisamente, o resaltar eso, y es la necesidad de que La Patria del Criollo y Severo como investigador deben ser vistos como cualquier investigación y cualquier autor o cualquier investigador, ¿verdad? Sus trabajos son contingentes, ¿verdad? Es decir, son temporales, tienen una naturaleza temporal que eventualmente es superada por otros trabajos, ¿verdad? Hay cuestiones, ¿verdad? Como esto, como las trayectorias que él señala de posibles investigaciones o la necesidad de que la investigación de alguna manera, por muy erudita que sea, de alguna manera ayude a cambiar la situación de injusticia y de falta de dignidad de grandes colectivos de la sociedad. Esos elementos sí están presentes, ¿verdad? Y son importantes, pero hay otros que son temporales, ¿verdad? El problema es que también el momento en que surge esta obra y el papel que desempeñó en un momento particular de la historia de Guatemala, hacen bueno, y el papel que tuvo Severo como miembro prominente del PGT también, hace que haya como una especie
de autocensura y de censura hacia otros, ¿verdad? Que tienen posturas más críticas y más balanceadas respecto a su obra, ¿verdad? Esto sería una versión más, como mencionó algún autor, algún historiador en algún momento, ¿verdad? Son los severistas, ¿verdad? Las versiones como más radicales y extremas, ¿verdad? Como endiosamiento de la obra y del autor, ¿verdad? Cuando en realidad el mejor homenaje que tal vez se le podría hacer es precisamente hacer mejores trabajos, ¿verdad? Ya con otras perspectivas más actuales, más agudas, etcétera, ¿verdad? Ese sería mejor lo que al final es como el camino que trazó este trabajo, ¿verdad? Ahora bien, Severo planteó una especie de radiografía que permitió conocer a profundidad el sistema colonial guatemalteco. ¿Cuáles fueron sus principales aportes a la discusión en ese sentido? Ya, bueno, pues quizás de los aportes más importantes fue el entender la relación entre paisaje, pueblos indígenas, tierra, ¿verdad? Y la necesidad que todos estos elementos estén subordinados a un estamento dominante, ¿verdad? Igual es las castas, ¿verdad? Aunque las castas, como él se enfoca mucho en la obra de Fuentes y Guzmán, en este trabajo no son tan importantes, ¿verdad? Las castas en ese momento, ¿verdad? Eh, pero sí es interesante ver cómo él traza estos elementos que en cierta manera no han cambiado, ¿verdad? Eh, eh, en este sentido, digamos, tal vez, eh, pues volver a señalar, ¿verdad? Que uno de los elementos más importantes de todo esto es el hecho de la condición colonial de muchos de los elementos de la población indígena, ¿verdad? Que se encuentran en el presente, ¿verdad? Esto es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces había una postura en que todo era mera creación colonial y otros era que era poblaciones que venían del pasado casi prístinas, ¿verdad? Hasta la actualidad. Severo pues se tira más hacia la primera de estas perspectivas que menciono, pero a la vez aviva este debate precisamente sobre la necesidad de ver todas las estrategias, por ejemplo, de los pueblos indígenas hacia la dominación colonial y posteriormente a los regímenes republicanos, ¿verdad? Esto es tal vez una de las cuestiones más importantes, ¿verdad? Eh, y también otro aspecto es la vigencia, ya lo había mencionado antes, de muchas formas de dominación discursiva por color de piel o estructural económicas, digamos, por decirlo muy marxistamente, de la dominación en el presente, ¿verdad? Del dominio, digamos, que ejercen una élite privilegiada o un estamento privilegiado sobre toda la demás población de Guatemala, ¿verdad? Digamos, estos serían como tal vez los elementos más importantes, digamos, que aportó a la discusión, ¿verdad? Severo se consagró como un referente de los grupos progresistas, como ya se ha mencionado, del país, precisamente por hacer referencia a tres prejuicios que considera legitimadores de la superioridad racial española. Los grupos indígenas son holgazanes, borrachos y están conformes con su posición de clase subordinada. ¿Qué detalles críticos no se deben perder de vista sobre ese planteamiento de Severo? Sí, esto es bien importante, ¿verdad? Esto que menciona Severo respecto a los prejuicios, porque precisamente esto es parte del argumento, ¿verdad? Que varios autores han mencionado para llamar una especie para encasillar la obra de Severo dentro de los estudios culturales, ¿verdad? Precisamente porque se fija en estas narrativas de cotidianas, digamos, que reproducen categorías sociales que reproducen el lugar de cada quien en la sociedad, como diría González Ponciano, ¿verdad? Son elementos importantes, ¿verdad? También es interesante que, ya que mencionas de que los grupos progresistas, muchos retomaron estos argumentos, ¿verdad? No necesariamente todos los grupos progresistas lo retomaron como algo positivo, ¿verdad? Muchas veces sirvió para legitimar los mismos prejuicios que estos grupos de vanguardia, ¿verdad? De izquierda o progresista tenían sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Y es que hay que ver que al final
durante la última parte del siglo XX, ¿verdad? En Guatemala, e incluso hasta el presente, muchas de las vanguardias, ¿verdad? Sean de derecha o de izquierda, o grupos progresistas, en su interior reproducen muchos de los prejuicios y los estereotipos que Severo señalaba como productos coloniales, ¿verdad? Incluso, bueno, autores como González Ponciano mencionan esta como aparente contradicción, ¿verdad? Que existe en el discurso finquero de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre la idea del indígena como holgazán, como borracho, como atávico, ¿verdad? Como atado a sus tradiciones, y a la vez el indígena laborioso, ¿verdad? Muy religioso, eh, eh, alegre, ¿verdad? Que siempre está haciendo bailes y demás, ¿verdad? Que son como al final son dos puntas de una misma lógica, ¿verdad? Que es el indígena como objeto, ¿verdad? Es en cierto modo como, si uno lo quiere ver de una forma muy burda, tal vez, ¿verdad? Es como en cierto modo como categoriza uno a un niño, ¿verdad? De decir que es berrinchudo, ¿verdad? Y a la vez es un niño alegre y feliz y cariñoso, ¿verdad? O a las mascotas, es una cosa bien instrumental y bien objetivante de las personas, en este caso de los pueblos indígenas, ¿verdad? Es curioso porque Severo sí cuestiona esto, ¿verdad? Dice que estos grupos tienen estas categorías, estos estereotipos porque el sistema colonial así los construyó para legitimarse. Sin embargo, dos cosas. Primero, Severo pasa por alto, ¿verdad? Crónicas tempranas españolas, no solo de Guatemala, sino de la Nueva España, o sea, México, donde mencionan los mismos frailes, ¿verdad? Y algunos cronistas tempranos, el hecho de las virtudes de los pueblos indígenas en contraposición a los hábitos abusivos y eh, rentistas, digamos, de los españoles que llegaban a América, ¿verdad? Y también la otra cuestión que pasa por alto, ¿verdad? Es el hecho de que en este momento, en la obra principal que él estudia, ¿verdad? En el siglo XVII, en otras partes, em, el mismo Fuentes y Guzmán hace este juego, ¿verdad? Que después González Ponciano menciona, ¿verdad? Entre la oposición de el indígena laborioso y religioso, digamos, y como muy cristiano, versus el idólatra, borracho, holgazán, evasivo, ¿verdad? Etcétera. Esta combinación, eh, pues también aparece en Fuentes y Guzmán y hasta donde yo recuerdo, porque es muy extensa la obra de Severo, no aparece mayormente desarrollada. Además, pues de nuevo, ¿verdad? Sí quisiera recalcar, ¿verdad? Que la obra de Severo, por ejemplo, en mi caso, yo he trabajado algunas cuestiones sobre textiles indígenas, ¿verdad? Y me ha tocado discutir muy fuertemente en algunos casos con activistas y con dirigentes o con intelectuales de organizaciones de izquierda y progresistas que precisamente legitiman muchos de sus prejuicios sobre la inferioridad cultural, en este caso sería de los pueblos indígenas, es decir, su falta de creatividad y de agencia cultural y sociopolítica, basados en argumentos de la patria del criollo, ¿verdad? O sea, es como una especie que, si lo dijo Severo, no se puede cuestionar, ¿verdad? Es como una especie de verdad, aunque haya pasado medio siglo, ¿verdad? Y muchísimas investigaciones más bajo el puente, diría uno, ¿verdad? No lo toman en cuenta, simplemente es ignorado, ¿verdad? Habla de la vigencia, esto, más que digamos una crítica a estos activistas, dirigentes o intelectuales, es también un llamado de atención, digamos, en cierta manera, a la renovación de los movimientos sociales, ¿verdad? A la renovación intelectual y de estudios de los movimientos sociales, ¿verdad? Que se quedaron como en una cierta nostalgia de autores, ¿verdad? Que obviamente Severo era muy influyente, pero pues como lo dije hace un rato, ¿verdad? Pues su mayor deseo tal vez hubiera sido que su propia obra se superara. Con esto último que menciona, entonces, ¿qué propone para aquellas personas que quieran hacer una relectura de la obra de Severo? Sí, primero eh, sería interesante, por ejemplo, consultar todos aquellos trabajos que eh, entendido, han trabajado la obra de Severo y también su personalidad, ¿verdad? Hay que recordar un aspecto importante, ¿verdad? Que varios de ellos señalan, y es lo duro
que fue para Severo Martínez hacer investigación en Guatemala, ¿verdad? Se tuvo que exiliar 2 veces, la segunda fue la definitiva, ¿verdad? Y la segunda, básicamente, menciona, no recuerdo quién es el autor, no sé si es Asturias Rudeque u otro, eh, que le conoció, menciona que él aparecía en una lista de gente que iba a ser ejecutada, ¿verdad? Y finalmente solo él se pudo salvar por sus contactos en México y pudo irse a vivir a Puebla, ¿verdad? Eh, donde tenía un reconocimiento increíble, ¿verdad? Los demás de esta lista murieron y es interesante en Puebla el nivel de reconocimiento que se le tiene a la figura de Severo allá, ¿verdad? Yo estudié en Puebla 2 años y cuando llegué, lo primero que vi el primer día en una oficina que tenía que ir a hacer un trámite era un aula, ¿verdad? Aula Magna Severo Martínez Peláez, ¿verdad? De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y fue interesante porque después me topé con muchas personas, tanto exiliados guatemaltecos como ahora que son intelectuales, ¿verdad? Eh, Como también investigadores mexicanos que me comentaban con mucho cariño cómo recordaban al profesor Severo, ¿verdad? Y su influyente papel en mucha de la ciencia social en la UAP y en Puebla en general en los últimos años, ¿verdad? Eh, eh, pero, digamos, el acercamiento a esta obra, digamos, que da estos aspectos más intimistas de la vida de Severo es importante, ¿verdad? También, por ejemplo, la compilación que hace Óscar Peláez, ¿verdad? De los 30 años de La Patria del Criollo, o que se reeditó después, ¿verdad? Y los trabajos de José Cal Montoya sobre las diferentes perspectivas en torno a Severo y cómo revolucionó la práctica historiográfica en Guatemala. También otros trabajos importantes, ¿verdad? Como el de Ana Lorena Carrillo, Árbol de Historia se llama, está en la editorial del Pensativo, creo que lo sacó, ¿verdad? Y que es esta comparación entre la obra de Severo y Luis Cardosa y Aragón, muy importante, ¿verdad? También Coralia Gutiérrez ha trabajado algo sobre Severo, ¿verdad? Y es importante reconocer este tipo de obras, ¿verdad? También sería bueno el que se quiera acercar, que lea la obra inconclusa de él, ¿verdad? Motines de Indios, que la republicó, o más bien la publicó porque solo estaba en versión así como borrador, como mimeografía, la republicó FIG en el 2011, si no mal recuerdo, y también el... algunos otros trabajos, ¿verdad? Para contrastarlos, por ejemplo, el Guzmán Bockler y Hebert, ¿verdad? El de Guatemala, una interpretación histórico-social, es clave, ¿verdad? Pero también el trabajo de Murdo MacLeod de Historia Económica de la América Central Española, ¿verdad? Que tuvo muchos ataques en la década de los 70 pues es quizá la mejor obra sobre historia colonial centroamericana que hay, ¿verdad? Pero por las choques de la polarización política que existía en ese entonces, ¿verdad? La obra de Severo fue la como beneficiada, digamos, ¿verdad? Y a tal punto, ¿verdad? Que en el trabajo de Óscar Peláez, no recuerdo ahorita qué autor menciona, que para el 2000, entre finales de los 90, inicios de los 2000, entre copias oficiales y piratas, ¿verdad? Porque se hicieron muchas versiones así, offset de La Patria del Criollo, había casi cerca de 1/4 de millón de ejemplares, ¿verdad? Se consideraba que eso lo hace el libro que no sea la Biblia, más publicado y editado en la historia de Guatemala, ¿verdad? Eso es importante, es muy, muy importante y pues Severo ya no pudo ver nada de eso, pero pues seguro estaría feliz con eso, ¿verdad? Pero el punto es también otras obras, ¿verdad? Eh, Acercarse para entender el trabajo de esta época. Incluso es importante leer, por ejemplo, yo creo que en digital ya están disponibles, pues así en línea, ¿verdad? Para descarga, los 2 tomos de Racismo 1 y 2, ¿verdad? De la ORPA, ¿verdad? Otra organización revolucionaria que unos pocos años después, en cierta manera, cuestionaba muchos de los planteamientos del PGT, ¿verdad? Que era la otra organización, y daba una visión de resaltar más el lado indigenista, digamos, ¿verdad? Y culturalista de las luchas, ¿verdad? También
Santiago Bastos y Manuela Camus, ¿verdad? En su libro no, y Aura, no me acuerdo si es Aura Cummins o Manuela Camus, pero es Santiago Bastos, perdón, no me recuerdo, pero es el movimiento, la historia del movimiento maya en Guatemala, ¿verdad? Mencionan ellos cómo en el movimiento maya fue muy influyente tanto el trabajo de Severo como el de Guzmán Bocler y Gebert, ¿verdad? Esto es importante porque en muchos intelectuales mayas más cercanos a la reivindicación cultural, ¿verdad? A las ideas más fundamentadas en lo cultural, digamos, para opciones sociopolíticas y económicas y demás, sigue siendo importante la obra de Severo, ¿verdad? Esto es bien, bien interesante porque más allá de los prejuicios que él cuestiona, pero a la vez reproduce, ¿verdad? Y que muchos de sus lectores más fieles, digamos, lo reproducen también. A pesar de todo eso, entre muchos intelectuales mayas, su trabajo es muy importante, ¿verdad? Esto habla también de la fuerza del trabajo mismo, ¿verdad? Más allá de su autor. Y, 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 pues básicamente tal vez sería eso, ¿verdad? Tal vez los trabajos de González Ponciano, la tesis doctoral de Ramón González Ponciano, de la patria del criollo, la patria del Xumo, ¿verdad? Que habla de estas categorías como Xumo, Hashto, ¿verdad? Muco y demás que tienen ese carácter más pigmentocrático, ¿verdad? No son indígenas y son como ladinos oscuros o son pues de piel más oscura, ¿verdad? O son como un intersticio ahí raro, ¿verdad? Como una neocasta, ¿verdad? Que tienen sus propias terminologías despectivas que otros grupos ejercen sobre ellos, ¿verdad? Este es importante también y pues mucha de la producción sobre racismo en Guatemala también rescata bastante de la obra. Quisiera terminar esta parte, ¿verdad? También con, con, con el hecho interesante, ¿verdad? Que Severo siempre quiso que su obra fuera traducida al inglés, ¿verdad? Él consideraba que era un trabajo muy valioso y muchos amigos de él norteamericanos, entre ellos Christopher Lutz y George Lovell, por ejemplo, ¿verdad? Que son fundadores de CIRMA, ¿verdad? En la antigua, este influyente centro de investigación y documentación que hay en la antigua. Eh, bueno, a ellos en algún momento les comunicó, ¿verdad? Su interés de que su obra fuera traducida al inglés, La Patria del Criollo, pero pues por el tamaño y la complejidad y por lo mismo polarización política, ¿verdad? No se pudo y hasta ahorita en los 2000 fue posible precisamente una traducción de Lutz y Lovell, ¿verdad? Con una introducción que tiene muy especial, digamos, muy sentida, donde ellos explican, ¿verdad? Las diferentes abordajes de mucha gente, ¿verdad? Intelectual, conservadora o más progresista, ¿verdad? O de izquierda más radical, que tenían valoraciones muy positivas acerca de Severo, ¿verdad? Y esto es bien importante porque habla mucho del quehacer de la investigación en Guatemala, ¿verdad? Como al final eh, la investigación en Guatemala es una tarea muy dura, ¿verdad? A veces uno se enfrenta no solo a los pocos recursos, ¿verdad? Sino al ninguneo de los trabajos, desde todos los espectros, ¿verdad? Porque se supone que esto es una herencia liberal, ¿verdad? Se supone que el trabajo académico es responder a un sector o a algunos sectores determinados, ¿verdad? Y no a la búsqueda pues, de lo más objetivo, que eso no existe en las ciencias sociales, pero digamos a la búsqueda de las cosas más precisas, ¿verdad? Y más rigurosas. Eso no es importante, ¿verdad? Entonces hay una especie de ninguneo generalizado, ¿verdad? Un antiintelectualismo que Severo lo vivió en su época, ¿verdad? A su manera. Él ahora es más fácil quedarse sin trabajo y no morirse, ¿verdad? En esa época los mataban trabajando. Entonces, sí cambió, digamos, ¿verdad? Bastante. Eh, eh, esta perspectiva, pero en el fondo sigue siendo esta negación del trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, la publicación de La Patria del Criollo en inglés, aunque casi 40 años después de su publicación en español, no solo es un esfuerzo encomiable, ¿verdad? De estos 12 autores, ¿verdad? Y amigos personales de Severo, sino también es un homenaje a la obra de vida de él y sobre todo a su postura, ¿verdad? Como lo mencionó Julio Castellanos Cambranes en la nota luctuosa, ¿verdad? En la revista Mesoamérica en el 98, cuando falleció Severo, ¿verdad?
que era, pues que al final de cuentas todos habíamos perdido un gran historiador, ¿verdad? Todos en general, ¿verdad? No solo un grupo particular. Gracias por esta parte y sobre todo quienes nos están viendo preguntan también qué autores recomienda. Yo creo que ya mencionó Diego algunos autores. Ahora bien, ¿cómo hacerle justicia a una obra que lleva medio siglo de publicada para que no sea agotada por la historia o por el Sí, olvido? bueno, en este caso, ¿verdad? Yo lo había mencionado hace un rato, era primero la mejor, quizás lo mejor que se puede hacer con un trabajo, ¿verdad? De perspectiva política y de rigurosidad científica, digamos, como es en muchos aspectos la obra de la Patria del Creo, es superarla, ¿verdad? Ese es quizás el mejor homenaje, la mejor forma de hacerle justicia, ¿verdad? Al final, creo que Severo, ¿verdad? Que estaba muy influido por el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, tenía la idea de que la historia se va superando a sí misma, perfeccionándose, ¿verdad? De alguna manera. Lo mismo sucede con el conocimiento científico, ¿verdad? Entonces la mejor forma de hacerle homenaje a la Patria del Creo y a Severo Martínez es reconocerle su justo lugar, su contextualizar su justo lugar, ¿verdad? Saber que hay líneas de perspectiva política, ¿verdad? De perspectiva de sociedad, de futuro de sociedad, ¿verdad? De perspectivas analíticas, de perspectivas incluso teóricas, ¿verdad? Si alguien quiere ser revisionista del marxismo, ¿verdad? O de perspectivas para futuras investigaciones que la obra de Severo planteó y que uno tiene que tener presente, ¿verdad? A la hora de pensar eh, y hacerle justicia a esta obra, ¿verdad? La mejor forma de hacerle justicia a esta obra es sabiendo su temporalidad, su carácter temporal, ¿verdad? Su carácter contingente, su carácter parcial, ¿verdad? Digamos uno como yo y como otro montón, ¿verdad? Que trabajamos historia o antropología o historia de los pueblos indígenas o historia de la Guatemala, ¿verdad? Colonial o republicana y todo. Sabemos que en parte nos paramos sobre los hombros, ¿verdad? De gente como Severo y otros más para construir nuevas cosas y eventualmente si hacemos bien las cosas nosotros, otros se pararán encima, ¿verdad? Y de eso se trata, al final son como eslabones, ¿verdad? Y curiosamente, esta perspectiva, ¿verdad? Que muchas veces es ninguneada por las versiones más radicales de los extremos políticos, ¿verdad? O de defensa cultural incluso, es muy común en los pueblos indígenas, ¿verdad? La idea de que las personas sobresalientes, ¿verdad? Especialistas rituales o autoridades políticas comunitarias y demás, solo son eslabones, ¿verdad? Dentro de una larga secuencia, ¿verdad? Y la misión de la persona es hacer ser el mejor eslabón, ¿verdad? Al final, que permita enlazar el pasado y el futuro. Un poco así sería tal vez entender la patria del criollo y el trabajo de Severo, ¿verdad? Y seguramente, como digo, si él estuviera acá, pues yo no lo conocí, ¿verdad? Pero seguramente si estuviera acá, eh, tal vez le agradaría la idea, ¿verdad? O tal vez no. Claro, Diego, y para cerrar en torno a sus reflexiones, ¿cuál podría ser el legado de Severo Martínez a la sociedad y al pensamiento social guatemalteco? Bueno, a la sociedad haber hecho, digamos, la Patria del Creo, por ejemplo, primero la obra, ¿verdad? La Patria del Creo, que él la concibió desde un inicio como una obra popular, ¿verdad? Y por eso las versiones iniciales tenían las notas hasta atrás, ¿verdad? Porque digamos, uno que quería hacer investigación era bastante difícil leer las primeras versiones de las ediciones de La Patria del Creo, porque las notas al pie más eruditas de Severo eran de 3, 4 páginas y estaban hasta atrás, ¿verdad? Entonces era bastante cansado, ¿verdad? Hasta que salió la edición del Fondo de Cultura Económica a finales del siglo XX, en el 98, si no estoy mal, ya se pudo tener una versión más académica, digamos, de esta obra, ¿verdad? Eh, ese, digamos, sería el primer legado, ¿verdad? La construcción de una obra de acceso popular pensada para que todo el mundo la pudiera leer, ¿verdad? Que fuera accesible a todos, ¿verdad? Y transmitiera su mensaje. Es un tipo de mediación, digamos, del quehacer científico muy brillante, ¿verdad? La prosa de Severo es brillante y engancha, ¿verdad? Desde el primer momento contando la infancia
Fuentes y Guzmán, ¿verdad? Como una especie de microhistoria a partir de donde parte todo el relato. Entonces es brillante, la verdad. Eso creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Incluso sus detractores. Entonces, lo segundo es tal vez Severo como ejemplo de vida, ¿verdad? Como ejemplo de alguien que tuvo, de nuevo citando a Castellanos Cambranes, ¿verdad? De alguien que tuvo una vida digna y completa, ¿verdad? Hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y cumplió, ¿verdad? A su manera, ¿verdad? Con sus defectos y sus grandes aportes y sus imposibilidades también, cumplió, ¿verdad? Al final buscó ayudar a otras personas muy a su manera, ¿verdad? Con sus modos, con su modo severo, como decían en la Escuela de Ciencias Económicas, ¿verdad? En los 70, que le hacía honor a su nombre, ¿verdad? Al dar clases y todo, pero era un excelente transmisor, digamos, de conocimiento, ¿verdad? De acercar un tipo de conocimiento vedado para la mayoría de personas a un gran público, ¿verdad? Él como persona, como ejemplo de alguien que a pesar de vivir dos exilios, no dejó de investigar, de buscar a través de la investigación transformar a la sociedad, ¿verdad? Y tal vez el último, ¿verdad? Es la renovación en torno al pensamiento social, ¿verdad? La renovación de poner los puntos sobre las sillas, sobre la realidad colonial guatemalteca, ¿verdad? Del pasado y del presente. Entonces, sí, tener eso presente, eso es algo que está ahí, es el elefante en la sala, como dicen, ¿verdad? Es algo que siempre está ahí, pero mucha gente le elude en un montón de análisis y no quiere hablar de eso, ¿verdad? A pesar de que ahí está, es como una constante, ¿verdad? Y él como que dijo, no, esto es la constante, fíjense en la constante, ¿verdad? Eso es tal vez, y eso provocó, ¿verdad? Como ya mencioné, toda una renovación de la forma de hacer investigación histórica y social en Guatemala, junto al libro de Guzmán Bocler y Gebert, ¿verdad? Incluso podría decir que uno que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Al final, no son tanto como opuestos, no, ¿verdad? Sino son como complementarios. Entonces, ambos trabajos al final son eh, fundamentales, ¿verdad? No solo para entender buena parte del pasado y el siglo XX guatemalteco, sino para entendernos a nosotros en el presente y para entender cómo se debe o cómo se debería aspirar a algún tipo de ciencia social que publique tanto trabajos eruditos como también tenga mediaciones para que las demás personas que no son especialistas puedan entenderlo, ¿verdad? Y puedan acercarse y de alguna forma ese conocimiento pues cobre vida propia, ¿verdad? En otros individuos, en otros lugares y ayude de alguna forma a transformar la infame situación de la mayoría de la población de Guatemala hoy, ¿verdad? Eso sería. Tenemos 4 preguntas de quienes nos están viendo y sería importante darle lectura. Por ejemplo, dice, ¿podría ampliar sobre la forma en la que Severo aplicó la teoría de Marx en su obra? Perdón, ¿cómo es la pregunta? No lo escuché bien. Dice, ¿podría ampliar la forma en la que Severo aplicó la teoría de Marx en su obra? Sí, básicamente él usó una combinación entre materialismo histórico y materialismo dialéctico, donde lo que dio es una interpretación economicista, digamos, o sea, fundamentada en elementos económicos o explicada a través de lo económico, para explicar procesos sociales, políticos, culturales, ¿verdad? Y pues obviamente económicos también, ¿verdad? Esto era una corriente muy popular en el marxismo, ¿verdad? Explicar la diferencia entre la estructura y la superestructura, ¿verdad? Eh, eh, en esa época, ¿verdad? Esto, digamos, es digamos, como la forma en que el marxismo que él estaba usando, ¿verdad? Y que él interpretó, como menciona José Cal, ¿verdad? De una forma creativa, ¿verdad? Porque no es exactamente así de manual, ¿verdad? Lo interpretó de una forma, lo utilizó de una forma creativa para su obra de La Patria del Creo. Sin embargo, en un momento mencioné, ¿verdad? Que él, sin saberlo, también formó parte como una especie de bisagra, ¿verdad? En esta renovación del marxismo, ¿verdad? Académico que se estaba dando sobre todo en el Reino Unido, ¿verdad? Con Raymond Williams, con E.P. Thompson, ¿verdad? Y con Hobsbawm, ¿verdad? Y otros personajes que estaban enfocándose en otro tipo de procesos, ¿verdad? Desde el marxismo y renovándolo. Hay otra pregunta, dice, ¿qué asuntos se han superado y qué otros libros nos sirven para pensar la colonia? Sí, bueno, los asuntos tal vez que se han superado de la obra de Severo, pues es
la idea de los pueblos indígenas como básicamente anulada su especificidad social y cultural, ¿verdad? Sociopolítica y cultural y económica. Eh, y esto pues se ha superado con muchas obras, ¿verdad? Para entender el periodo colonial hay muchísimas obras, ¿verdad? Para empezar, la que mencioné, Murdo MacLeod, ¿verdad? Que salió en el 73, creo que salió 3 años después, que es esta de Historia Económica y Social de la América Central Española, y que tuvo una versión actualizada en 2008, ya solo en inglés, ¿verdad? Porque la editorial Piedra Santa creo que la publicó en 1980 en castellano. De ahí está pues los trabajos de Robert Carmack, ¿verdad? Que ya mencioné en algún momento, ¿verdad? Evolución del reino quiché, historia social de los quiché. Ahora hay uno del quiché Amak, ¿verdad? Que salió en el 2017, ¿verdad? Que es como una síntesis de la obra de su vida, ¿verdad? También están los trabajos de Robert Hill, por ejemplo, ¿verdad? Con Robert Hill con John Monaghan, ¿verdad? La etnohistoria de Zacapulas, donde estudia la organización social de Zacapulas, ¿verdad? También los cachiqueles de la época colonial, ¿verdad? Que lo editó Cholsamaj en el 2001 y salió en el 92 en inglés, ¿verdad? Que es de Robert Hill y es Los cachiqueles del siglo XVII, ¿verdad? Esto es una obra así como importantísima. También está el trabajo de George Lovell sobre Huehuetenango, ¿verdad? Y la Sierra de los Cuchumatanes, no recuerdo ahorita el nombre exacto. También eh, está también el trabajo de Lutz, ¿verdad? De Christopher Lutz sobre Santiago de Guatemala. Pues hay muchísimos, la verdad, ¿verdad? Como para ponerme a hacer un listado. Por supuesto están otras compilaciones, ¿verdad? Toda la serie del tomo de historia colonial de la historia general de Guatemala, ¿verdad? Que podría, no me acuerdo si es un tomo o dos de historia colonial, que hay pues una multitud de artículos ahí que son en la década de 1990 que podrían ayudar a renovar mucho y entender otras perspectivas, ¿verdad? También está, pues, por supuesto, los estudios más eh, especializados a veces, ¿verdad? Sobre pueblos indígenas específicos, ¿verdad? Que hay varios, ¿verdad? También hay otro que es de Van Os, que se llama Catholic Colonialism, ¿verdad? Que colonialismo católico, esa es una obra cumbre, ¿verdad? Lamentablemente Van Os murió de 36 años y esa obra se publicó póstumamente, pero es valiosa para entender el régimen colonial, pero eclesiástico, ¿verdad? En Guatemala y Centroamérica. Eh, También, pues, tenemos nosotros que coeteamos Leticia González, que coordinó un texto que tú mencionaste al inicio, ¿verdad? De los caminos de nuestra historia, ¿verdad? Que está disponible en la Universidad Landívar y trabajamos entre varios autores y se publicó en 2015 que trabaja los diferentes periodos históricos, pero con enfoques más recientes, digamos, y con información más reciente. Entonces, en este texto trabajó Luis Pedro Taracena, el capítulo de régimen colonial, Leticia González, de nuevo, la última parte de lo colonial, y Juan Carlos Arazúe y yo trabajamos estudios específicos que en algunos casos tratan también del periodo colonial, ¿verdad? Creo que esos serían así como muy a grandes rasgos, ¿verdad? Ya con eso creo que tendría suficiente la gente para entretenerse. Claro, bueno, llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos a Diego Vázquez Monterroso por estarnos acompañando y realizar estas reflexiones en torno a los 50 años de la obra de Peláez. Feliz noche a quienes nos han escuchado y pasen buena noche. Gracias, feliz noche a todos.